Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Y gracias a Dios porque seguimos aquí. Me decía Alfredo Morga, por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Seguimos aquí, gracias a su misericordia. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y no sé, antes de empezar quisiera que pensáramos un momento. ¿Han visto esas plantas vistosas, esos cactus de colores que a veces son de color fluorescente, bueno, fosforescente, o de unos colores bien llamativos, amarillos, verdes, naranjas, etcétera? Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero esas plantas no logran sobrevivir por sí mismas. Necesitan depender de una planta a la que la injertan a través de un proceso que suele ser doloroso si uno lo ve. ¿Por qué? Porque toman al pequeño cactus de colores o de especies difíciles y lo atraviesan para que pueda fijarse a la otra planta. Y creo que estemos muy conscientes de esta figura del injerto. También en la agricultura se utiliza de otras maneras, pero tengamos muy en mente esta figura del injerto, un proceso de la agricultura, un proceso de reproducción de plantas o de revitalización de plantas que requiere, aparte de ciertas técnicas que podrían decirse parecen dolorosas para la planta, requiere también mucha paciencia y mucho tiempo. Y bueno, con esto en mente, quiero que recordemos también que la semana pasada aprendimos que la ceguera, el endurecimiento y la apostasía de Israel no serían irreversibles. Sabemos que va a llegar un momento en el que el pueblo de Israel se va a arrepentir también y van a ser partícipes de la salvación. Sin embargo, el rechazo de parte de los israelitas tiene un propósito. Este hecho que los israelitas del tiempo del Señor Jesucristo, posterior al Señor Jesucristo y en nuestro tiempo, el hecho de que los israelitas rechacen a Jesucristo como su Mesías, tiene su propósito, y es que los gentiles, o sea, todos aquellos que no somos judíos, podamos ser salvos. Y esto se confirma cuando Pablo menciona que su ministerio es llevar el evangelio a los gentiles. Esto lo vemos, les pido me acompañen por favor ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15, Hechos 9:15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si nos fijamos, el ministerio de Pablo no está siendo nada más exclusivo para gentiles, pero sí su prioridad es los gentiles, porque ahí vemos que Dios le está hablando a aquel que es comisionado por Dios para restaurarle la vista a Pablo, y que le dice a Dios: no, espérate, pues, ¿cómo voy a ir con él si él perseguía a la iglesia? Y Dios le da hasta la dirección de donde tiene que ir, ¿no? Ve a la calle derecha y ahí en una casa vas a encontrar a Saulo, que está ciego. Pero lo que llama la atención en este texto es que Dios dice que va a llevar el evangelio a los gentiles primeramente, a reyes, y en tercer lugar, ¿a quién pone? A los hijos de Israel. O sea, no va a dejar de compartir el evangelio a los israelitas. Eso es un hecho. Pero no es su ministerio principal, sino el evangelizar a los gentiles. Y hoy vamos a aprender lo que significa, ¿se acuerdan la primera figura que les platiqué del injerto? Lo que significa estar incluidos dentro del pueblo de Dios, ser ese pueblo que no es pueblo, con el que Dios provoca a celos a Israel. Si cualquier gentil enfrente de un judío ortodoxo dice que es hijo de Dios, el judío se va a molestar. Es una reacción que tienen ellos. ¿Por qué? Porque en sus mentes, recuerdan que hay judíos y hay judíos. Hay judíos que lo son
en la manera nacionalista y hay judíos espirituales. Y podemos nosotros darnos cuenta que nosotros entonces somos ese pueblo que Dios utiliza para mover a Israel a celos. Pablo explica bellamente nos explica bellamente esto, haciendo uso de algunas figuras muy bien conocidas por la sociedad de aquel entonces. Pero antes de continuar, vamos a poner por favor este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Para leer el pasaje de hoy, que ya me equivoqué aquí, es Romanos 11, el versículo 16 al 21. Yo creí que podía llegar hasta el 24, pero muchos detalles, muchas cosas, entonces lo acorté, pero me equivoqué aquí en mis notas. Espero no haberme equivocado en los versículos que pasé. Y vamos a aprender hoy que nosotros somos un injerto. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero vamos a leer entonces Romanos 11, 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, gracias Lili. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como podemos ver ahí al final del pasaje, hay una seria advertencia en contra de ciertas actitudes, pero vamos como dicen por ahí, vamos a empezar por el principio. Pablo había dicho en el versículo 15 que la exclusión de los israelitas es para la salvación de los de otras nacionalidades. O sea, los israelitas no tienen duro su corazón, los israelitas no están ciegos espiritualmente, los israelitas no apostatan permanentemente, no traicionan su fe permanentemente. Pero esto tiene un propósito y es precisamente que tú y yo alcancemos la salvación. Más bien se nos dé la salvación. Y esto es algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Pero hay una pregunta ¿qué significaría? Lo vemos en el versículo 15 también. ¿Qué significaría que Dios los admitiera de nuevo? O sea, ok, sí, básicamente como nos dijo Mark, lárguense de enfrente de mí. Ese es el mensaje que está transmitiendo Dios hacia su pueblo. Y lo podemos ver inclusive cuando en el tiempo de la deportación a Babilonia, el pueblo de Israel definitivamente cuando regresa jamás vuelve a ser el mismo. Y básicamente las 12 tribus quedan desbaratadas. O sea, el castigo, la reprimenda de Dios sobre su pueblo es durísima y no ha terminado. ¿Por qué? Porque lo rechazan, porque apostatan. Y, perdonando la expresión, la cereza del pastel fue el rechazo del Señor Jesucristo. Rechazan al Hijo de Dios y entonces definitivamente Dios
enfoca los esfuerzos humanos en el evangelismo a los gentiles. No se olvida de su pueblo. Y recuerden, no es permanente, no es irreversible. Por esto es que cuando vemos esta pregunta, la respuesta en el versículo 15 es vida entre los muertos. O sea, ¿qué significaría que el pueblo de Israel sea admitido nuevamente vida entre los muertos? Y aquí es donde viene el Evangelio. Aquí es donde, si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, si no tienes tu fe puesta en Él, tienes que escuchar esto. Y es que Cristo murió por nuestros pecados para, conforme lo dicen las Escrituras, para que tú, arrepintiéndote de tus pecados, poniendo la fe en el Señor Jesucristo, entonces puedas ser injertado, pues puedas ser llamado hijo de Dios. Sin la fe en el Señor Jesucristo, no hay salvación, no hay otro camino. El Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense en esto, yo soy el camino angosto. Porque recuerden, amplio es el camino que lleva a la perdición. Cuando dicen todos los caminos llevan a Roma, pues entonces todos los caminos llevan a Dios. Ese es el camino que lleva a la perdición. Si piensas así, ese es el camino que lleva a la perdición. Si piensas que a través de tus creencias que tienes actualmente, que no sean única y exclusivamente la fe en Cristo, ese es el camino amplio que te lleva a la perdición. Pero Cristo dice la verdad y la vida, ese camino angosto. Y no se refiere a un camino en el que apenas si vas a pasar. Bueno, de cierta manera sí, pero es un camino, como lo dijo Enrique Rambal, aguijoneado de piedras y dificultades. No es el camino fácil, no es la ruta sencilla. El cristiano no pone su fe en el Señor Jesucristo para vivir chiflando y aplaudiendo el resto de su vida, aunque a veces eso pareciera, ¿no? Dicen, pues es que te ves feliz, feliz, como los bris sin cicatriz en un charco de agua gris. Pues estoy feliz porque el Señor me salvó. El Señor me perdonó. Pero eso no significa que mi vida sea fácil. El cristiano se enferma, el cristiano tiene problemas económicos, el cristiano es perseguido, el cristiano es rechazado aún por los de su familia. A muchos les toma años simple y sencillamente para que respeten su fe. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la cláusula importante si tú estás escuchando este mensaje y no tienes fe en el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No es Cristo más María. No es Cristo más sacramentos. No es Cristo más lo que dice el libro del Mormón o la perla de gran precio. No es Cristo más esto. Y aún más, Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Y qué es el Hijo de Dios? Es Dios encarnado. Si tú te pones tu fe en la muerte, en la cruz, resurrección y glorificación del Señor Jesucristo, entonces puedes ser salvo. Vamos a continuar entonces, vamos a empezar ahí en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la es santa, también lo son las ramas. Una mejor traducción de este versículo lo encontramos en la Biblia de las Américas. Y ahí les puse el versículo. Dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí lo que cambia, lo que es una mejor traducción es las primicias. Una mejor traducción es, y si el primer pedazo de masa es santo. Una pausa aquí. Pablo usa dos ilustraciones para demostrar, nuevamente como lo dije, que la ceguera, el endurecimiento y la apostasía de Israel no serían irreversibles. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Y debemos seguir orando por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan poner su fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que Dios los esté omitiendo para siempre como su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por lo tanto, sus promesas siguen vigentes para su pueblo, para los israelitas. Obvio, como lo hemos estudiado, no son todos, sino un remanente. O sea, de todos los millones de israelitas que han existido, salvo solamente es un
pedacito, un remanente. Uh-huh. Vemos que, como les digo, utiliza estas ilustraciones, que en este caso son la masa y la raíz, es decir, grano y olivo, productos muy conocidos por todos, tanto judíos como gentiles. Como vimos en el versículo 13, Pablo habla a los gentiles que pudieran estar pensando que Dios había desechado a Israel para siempre, pero esto no es así. Cuando Pablo dice, en ninguna manera, ni lo pienses, no te pase por la cabeza la idea de que Dios ya desechó a Israel de manera permanente. Entonces vemos ahí en el texto, la primera masa o las primicias, del griego arpagé, que significa primer fruto o primicia. Se refiere a la primera porción de las cosechas que deberían ser ofrecidas al Señor. Vamos, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Me gustó mucho cuando estuve investigando esto en la traducción King James en inglés, porque dice, espero poderlo pronunciar bien, first fruit. Es literal, primer fruto. Esa primicia, ese primer fruto, como lo estamos viendo aquí, la traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esa es la ofrenda que se le presenta a Dios. Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 4, Deuteronomio 18, 4. Ya, se les pegó la hoja. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás nuevamente el primer fruto. Lo primero que coseches, lo primero que obtienes es lo que le debes de dar al Señor. Las primicias y la raíz se usan para hacer una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, de quienes viene esa simiente prometida, por medio de la cual Dios cumpliría su promesa de una descendencia permanente. Fíjense, la descendencia permanente, por lo tanto Dios no puede desechar al pueblo de Israel permanentemente, cuando Cristo establezca su reino de paz y justicia en la tierra, como ya lo vimos, ya lo hemos analizado respecto a los eventos del fin. Ahora, aquí hay una cosa bien importante que tenemos nosotros que aplicar como hijos de Dios. ¿Sí se entiende el concepto primicia? ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Háblenme porque si no siento que no me están haciendo caso. Sí, ¿verdad? Sí se entiende. O sea, lo primero que coseches, lo primero que obtengas, lo primero que esté maduro, eso se lo vas a ofrecer a Dios. Nosotros en la actualidad, raro es el que cosecha, ¿no? O que vive de su cosecha. Solamente tengo yo noticias, por ejemplo, de pueblos como donde están Luis y Andrea, allá en la Sierra Tarahumara, que la gente vive de lo que siembra. Y la sequía los tiene ahorcados. Pero, ¿qué primicias le podemos dar entonces a Dios si no criamos animales, si no tenemos cultivos? Obvio, pues cualquiera le podría decir, pues mi sueldo. Eso es parte, sí, ok, la ofrenda, pero las primicias del día, por ejemplo, hay una canción que así dice, las primicias del día te doy, no voy a cantar. ¿Qué es lo primero que haces al abrir los ojos en la mañana? No me digan, algunos dicen de inmediato, voy al baño, bueno, ok, me parece un relojito, ¿verdad? Pero ¿le das las primicias de tu día a Dios? ¿Qué es lo que haces? Porque yo recuerdo, por ejemplo, mis días de empleado bancario, y era párate como loco, ve al baño como loco,
córrele y desayuna como loco, sal corriendo como loco, toma el camión como loco, que el camión también va como loco, todos van igual como locos. Y ya que llegué a la oficina, como loco, trabajando como loco, y después del cuarto o quinto café, era como, ah, sí, Dios, gracias por este día y gracias por bendecirme, gracias porque llegué bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén, ya, ahí nos vemos. Y esa era mi vida en ese entonces. Yo no sé ustedes, a lo mejor son más espirituales y se acuerdan de inmediato de agradecer al Señor, etcétera. Qué bueno. De leer un poco de la palabra, qué bueno. ¿Saben algo triste de los devocionales? Es que reduce la lectura bíblica a 3 o 4 minutos y ya. Yo no estoy en contra de que se hagan devocionales, pero la lectura bíblica es algo que debe de ser medular en la vida del cristiano. ¿Cómo están tus primicias? ¿Cómo está ese deseo que debemos de tener de convivir con nuestro Padre Celestial todos los días desde que abro los ojos? Es algo para reflexionar. Pero vamos a regresar a nuestro texto. Como decía, si bien esa primera masa y esa raíz es santa, vemos ahí en el texto que estamos leyendo, ahí, en el versículo, ¿qué fue? 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, o sea, tenemos la masa principal y tenemos la raíz. El resto de la masa es el remanente que Dios siempre ha guardado para sí. Santo fue su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? ¿Por qué es santo su pacto? Pues simple y sencillamente porque el que hizo el pacto fue Dios. Recordemos que en los pactos del Señor no hay una parte negociadora. En realidad es Dios el que pone el pacto, pone la solución para el hombre, y el hombre pues lo único que tiene que hacer es pues obedecer, a cumplir con ese pacto, y difícil, más bien nunca se ha podido. Romanos 11:5 dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido que son bien chipotludos, ¿verdad? Porque están re guapos, porque son el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Por gracia. Fíjense en esto. Una de las arrogancias del pueblo de Israel es: somos el pueblo de Israel y nomás por eso ya tenemos ganado el poder estar con Dios por la eternidad. ¿Y qué dice Dios? No, es por gracia, es porque yo te la quise dar. ¿Pero qué hiciste? Es como la persona que tiene hambre, le sirven un plato y no me gusta, no me lo voy a comer, y no se lo comen. Rechazar una bendición. ¿Por qué? Porque quiero. Porque no me quiero sujetar a lo que dice Dios. Ese pequeño remanente es esa rama y es esa masa que sigue siendo santa. ¿Por qué? Porque está apartado para Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí no está hablando de nosotros en ningún lugar. Este texto es específico para el pueblo de Israel. Y es para que nos demos cuenta que el pueblo de Israel no está desechado permanentemente. Su apostasía, su ceguera y su endurecimiento no son irreversibles. Porque si fueran irreversibles, entonces quiere decir que Dios no lo puede todo. Y por lo tanto Dios ya no sería todopoderoso. Por lo tanto dejaría de ser. Vamos a continuar entonces en los versículos 17 y 18. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
A partir de aquí, Pablo deja atrás la figura de la masa. Ya quedó claro por qué. Porque lo que quería enfocar en ese momento era la figura de las primicias, lo primerito. Y era algo que todo el pueblo de Israel reconocía. Pero ¿a quién se estaba dirigiendo también? A gentiles. Por lo tanto, deja esa figura y se enfoca en la del olivo. Misma que es muy importante por diferentes razones. Estuve estudiando acerca de los olivos y la verdad son tantas cosas que mejor lo resumí en lo siguiente. Es un árbol muy común en Palestina, de la que se sacaba provecho de su madera para construcción. Imagínense qué tan abundantes eran los olivos en aquel entonces, que los cortaban para aprovechar su madera. Cuando hoy si hay olivos, los cuidan como si fueran tesoros, porque aparte les toma muchísimos años llegar a ser plantas maduras. Y no crean que estos detalles los digo nada más por hablar de la planta, sino que tiene una analogía el árbol con respecto al tema que estamos hablando. Sus frutos son alimento. ¿Quién no ha comido aceitunas, verdad? Con ese sabor tan particular que se disfrutaría más si no las comiéramos en salmuera. Otra cosa es que de sus frutos se saca, ¿qué? Aceite. El famosísimo aceite de olivo, que hay aceite de olivo virgen, aceite de olivo extra virgen, super virgen, requete virgen y no sé qué tanto. Bueno, se saca de ahí. Yo la verdad no encuentro la diferencia, pero pues bueno. Pero tiene esa utilidad. Y hay una cosa bien importante. El aceite de olivo tenía muchos usos en aquel entonces. Se hacían aceites aromáticos, se hacían aceites para la medicina. Pues básicamente era como si fuera la aspirina de aquel entonces. ¿Te duele algo? Ponle aceite. ¿Tiene heridas? Ponle aceite. ¿Está enfermo? Pongan aceite. Era muy versátil y funcionaba, obviamente. Pero algo muy importante es que es una figura reconocida por muchos. En este caso vamos a hablar de también la influencia de los griegos. ¿Por qué? ¿De qué era la corona que le ponían a los triunfadores en los Juegos Olímpicos? De olivo. Simbolizaba triunfo, simbolizaba superioridad. También para el pueblo de Israel simbolizaba otra cosa. Y fíjense que del que vamos a hablar, acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 11. Dice así: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. De aquí viene algo tanto para el pueblo de Israel como para el resto del mundo. Dicen por ahí que la paloma es el ave de la paz, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que traer en el pico para que simbolice la paz? Una hoja de olivo o una ramita de olivo. Yo creo que ya ni se cuida que sea de olivo, ¿no? Pero el punto aquí es que el olivo representa paz, esperanza, bendición. El contexto del versículo que vimos, pues obviamente es el diluvio. Y no hay para dónde ir, pura agua para donde voltees. ¿Cómo sabemos que ya están retrocediendo las aguas? Y es cuando Dios manda la señal por medio de esta ave con la rama de olivo en el pico. Nota interesante, a la paloma le llaman el ave de la paz, ¿verdad? Pues es más fácil que dos palomas luchen hasta matarse que dos lobos luchen hasta hacerlo, porque cuando un lobo se rinde, se acabó el pleito. Pero por más que una paloma quiera rendirse, la otra no va a detenerse hasta que mate a su contrincante. Qué curioso, ¿verdad? Por eso es que se observa que para el pueblo de Israel y para todos los que estaban en aquel entonces, precisamente era el olivo el que representaba la paz, la esperanza.
Otro punto muy importante acerca de estos árboles es la diferencia entre el árbol cultivado o maduro, un árbol viejo, un árbol que ya estaba siendo aprovechado, y el silvestre o joven. El árbol de silvestre es como un arbustito. Uh-huh. No tiene forma de árbol, crece para todos lados y en desorden. Obviamente el árbol maduro es grande, de tronco grueso, con ramas largas, abundante en frutos. Uh-huh. Nuevamente, no estoy diciendo todos estos detalles del olivo porque sí o para matar tiempo, sino porque son una analogía. Tomen muy en cuenta todos estos datos referente al olivo. Uh-huh. Pero, ¿saben una cosa? Un árbol maduro, un árbol cultivado de olivo, puede vivir cientos de años. Eso no es raro en muchas especies de árboles. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el olivo maduro deja de dar frutos. Y entonces es cuando se llevan a cabo los injertos. Agarran las ramas que ya no dan fruto, son cortadas y son reemplazadas por ramas más jóvenes para revitalizar la producción de frutos en la planta. Uh-huh. Hay incluso quienes hacen injertos de este tipo, por ejemplo, injertos de manzana, de naranja en limones o al revés. Y entonces tienes limón naranja o naran limón o no sé cómo se llama, pero se revitaliza y esa rama suele dar más frutos. ¿Esto para qué? Para que cuando se le injertan las ramas jóvenes se restablezca la productividad de la planta. Uh-huh. Entonces ahí en el versículo 11, en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son esas ramas desgajadas? El pueblo de Israel. Israelitas. A eso es a lo que se está refiriendo. Y tú, siendo olivo silvestre, entonces, ¿qué somos nosotros? Olivo silvestre, arbustito sin chiste. Ah, otra cosa, ¿por qué digo sin chiste? Porque dan unas aceitunitas así chiquititas, que ni saben y ni sirven para sacar aceite. Qué curioso. Entonces, Gerardito, básicamente eres un arbusto que no sirve para nada. Uh-huh. Que no tiene ninguna utilidad para Dios. ¿Hasta qué momento? Hasta que te injertan en el olivo. Uh-huh. Pero para que ese injerto ocurra, ¿qué tienen que retirar? Ramas que no sirven. Ramas improductivas. ¡Ay! Qué bien se escuchó, ¿verdad? Bueno, quédense con esa figura en la mente por un momento. Uh-huh. Continuamos ahí en el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido hecho, o sea, cada creyente que no es judío, ha sido hecho participante de la raíz. Al ser injertado una rama en un árbol viejo, entonces recibe otro tipo de savia, recibe otro tipo de nutrimentos. ¿Por qué? Porque el arbustito ahí todo enquencle, que no da ni nada, pues ¿qué va a seguir dando? Pues nada, medias hojitas, hay unas aceitunitas, ¿no? Pero si me traigo una rama y se la pongo al olivar grande, fuerte, que empuja savia, ¿qué va a pasar con esa rama? Entonces va a dar fruto. Obviamente sus frutos se van a modificar, van a ser más grandes. Hermano, ¿estás produciendo? Injertado a un olivar grande, fuerte, cuya savia empuja con tanta fuerza que entonces doy frutos como nunca. Algo para reflexionar, ¿no les parece? Uh-huh. Seguimos ahí en el versículo 17. Dice, observemos, si algunas ramas fueran desgajadas. Uh-huh. Pablo está poniendo de antemano una objeción, porque una mejor traducción dice ahí en el versículo 17, pues, si algunas ramas fueron desgajadas, una mejor traducción es, pero, si algunas ramas fueron desgajadas. Aquí hay una objeción. ¿Por qué Pablo pondría una objeción?
¿Por qué diría Pablo? Las ramas son santas, aún las retiradas. La raíz es santa, la primera masa es santa, la masa restante es santa. ¿Y por qué diría, pero si algunas de estas ramas fueron desgajadas, ¿por qué pondría una objeción? ¿Se acuerdan? Qué bonito se oye. Me pusieron a mí en lugar de a los israelitas. Precisamente es esta objeción porque había algo en la mente de los gentiles al escuchar estas palabras. Seamos honestos, si yo te digo, Dios quitó a los judíos de delante de él para ponerte a ti, y lo remato con un aleluya o algo así. ¿Qué viene a tu mente? Hombre, pues es que qué bonito soy, qué lindo soy. Cómo me quiero, sin mí me muero, ¿no? Soy especial para Dios, soy su joya preciosa. Sí, pero no es para que vamos a continuar. ¿Qué podría ser ese pensamiento? Pues bueno, las ramas desgajadas. Vamos a regresarnos un poquito, ahorita regresamos a ese pensamiento. Las ramas desgajadas. Vamos a notar algo bien importante. ¿Qué dice ahí al principio del versículo 17? Pues si algunas de las ramas, no dice que dejaron al árbol pelón. ¿Qué es lo que dice? Algunas, no todas las ramas fueron desgajadas. No todas. Esas ramas, como lo dije, representan nuevamente el pueblo de Israel. Las ramas de olivo silvestre representan a los gentiles, incluidos nosotros. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Arbustito así y un olivar grandote, ¿de acuerdo? Nosotros estamos de este lado, somos el olivo silvestre. Nosotros somos el injerto, somos su olivo silvestre. Y aquí quiero tomarlo por un lado que a lo mejor varios conocen, y es precisamente lo que les decía, de los cactus, lo que le llaman especies difíciles de cultivar, o esos cactus de colores que dices, wow, qué bonito se ve. ¿Han observado la plantita de abajo? Alguna vez, obviamente llama la atención la planta de arriba, pero la de abajo, por lo general es una que se le llama trigona euphorbia, o trigona. ¿Por qué? Porque por lo general es una planta que tiene 3 lados, hay otras con más lados, etcétera, pero el punto es que la trigona es una planta tan resistente que tú la cortas, la pones en tierra, le sigues echando agua, ¿y qué crees? Echa raíz, se recupera. Bueno, un nopal igual, entierras un nopal, lo cuidas y echa raíz. O sin cuidarlos. Son plantas fuertes, plantas resistentes, que cargan con una planta arriba que con que se lastime tantito, se muere. Muchas veces a mí me gustaron mucho esos injertos. Compramos varios, Moni y yo, y pregúntenos cuántos nos quedan. ¿Ninguno? Aún con ese apoyo, es difícil que con el injerto la planta sobreviva. Eso es lo que quiero que veamos. La plantita, el injerto, sin la de abajo, se muere, porque llega un momento en que la carga nutricional es demasiado para la trigona, para la que va abajo, y entonces se muere. Y la otra planta, en lugar de echar raíces, se muere también. Se acaba. Nosotros somos el injerto. Quiero que nos quede bien claro en la mente. ¿Nosotros somos la parte fuerte o la parte débil? La parte débil. Por eso la figura del olivo joven, el olivo silvestre. Nosotros somos esa parte la parte débil del injerto. ¿No? Si no tenemos los cuidados, si no tenemos la nutrición suficiente, ¿qué es lo que pasa? Lo injertado se muere. Nosotros somos el injerto. Quedémonos con eso en la mente. Precisamente al respecto a este tema, volviendo al punto bíblico, en palabras de John MacArthur, al ser injertados, los gentiles participaron de la riqueza de las bendiciones del pacto de Dios como herederos espirituales de Abraham.
Si a nosotros nos dicen que somos hijos de Abraham, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Qué piensan? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Correcto? Aquí ya, correcto a la una, correcto a las dos. ¿Quién dice correcto? ¿Quién pone más? ¿Quién pone más? ¿Es correcto o es incorrecto? Vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 11, por favor. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Una cosa bien importante, y era algo que los judíos insistían: como soy incircunciso, me pasaron cuchillito, entonces por eso es que soy hijo de Dios. Pues no. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado de uno de los pueblos más idólatras que existían. Y la obediencia, vete de tu pueblo, sí, vámonos. Eso le fue contado por justicia a Abraham y todavía no estaba circuncidado. Por lo tanto, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham también. No somos judíos. No andamos cantando nuestro padre Abraham y cosas por el estilo. Pero somos hijos espirituales de Abraham, porque de Abraham viene esa simiente. La simiente por de la cual es la desciende el Señor Jesucristo. No es incorrecto decir que somos hijos de Abraham. Pero volviendo al versículo, dice, pero si algunas ramas fueron desgajadas, nuevamente, ¿qué pensamiento estará objetando Pablo? ¿Se acuerdan? Uy, pues es que soy re especial. 0 judíos, solamente mexicanos. Uy, sí, tú, ¿cómo no? La respuesta a esto, ¿qué pensamiento está objetando Pablo acerca de las ramas arrancadas del olivo? Bueno, dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes contra las ramas. Creo que queda obvio, ¿verdad? La palabra griega para jactarse es bastante curioso, katakoukaumai. Así, ya la dije. Katakoukaumai. Arrogancia triunfa. Fíjense, triunfa. Si me siento como un triunfador porque eres hijo de Jesucristo y estás por encima de los judíos, tache. Eso es arrogancia. Pudiendo llegar, fíjense en esto, en la iglesia, al antisemitismo. O sea, una actitud racista en contra de los judíos. Es que escribieron el libro de los protocolos de Sion y los judíos se quieren apoderar del mundo. Eso es antisemitismo. Porque ese libro está más basado en datos tomados de aquí y de allá que en hechos reales. ¿Por qué? Porque lo que sí estaba planeado era que recuperaran su tierra, regresaran a ser el Estado de Israel. Pero bueno, no me voy a meter con ese libro de los protocolos de Sion más. Simple y sencillamente nosotros tenemos que ver que no debemos de tener ese sentimiento. Y estas palabras suenan fuertes. ¿Podrá ser que en la iglesia haya un sentimiento antisemítico? ¿Sentimientos en contra de los judíos? Hay que pensarlo por un momento porque es algo duro de declarar. Pero yo sí he escuchado declaraciones por parte de cristianos que dicen, mugres judíos crucificaron a Jesús. Eso es no entender lo que pasó, porque los judíos tenían que crucificar a su Salvador. ¿Para qué? Para que entonces hubiera salvación. Aquí hay muchas cosas que tenemos que pensar porque, piénsalo, examínate, ¿cuántas veces no has pensado mal de los judíos? Y la Biblia dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aguas de lo que pensamos de los judíos. Ojo, eso no significa que las atrocidades que cometen no son criticables o no son señalables. No estamos ciegos a la verdad, pero tampoco vamos a maldecirlos.
Sí, está mal lo que están haciendo contra Palestina, definitivamente. Son atrocidades, definitivamente, que Dios tenga misericordia de ellos. Allá ellos con Dios. Ya, se acabó el tema. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí, podemos caer en el antisemitismo. Y es lo mismo que el anticristianismo. Hay lugares donde persiguen a los cristianos, donde matan a los cristianos, etc. Entonces nosotros vendríamos a comportarnos muy parecido, por lo menos en la forma de pensar. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de la palabra esta que les dije, ¿cómo se pronuncia? Bueno, vamos a dejarlo así. Pero obviamente Pablo está presentando esta objeción porque Pablo ya había visto vestigios de este comportamiento en los creyentes gentiles. ¿Cómo lo sabemos? La segunda parte del versículo lo aclara, versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, o sea, si eres arrogante, fíjense en esto, Pablo no está diciendo, bueno, por si te pasa por la mente ser arrogante en contra del pueblo de Israel, no está diciendo eso. Al decir, y si te jactas, quiere decir, algunos de ustedes ya lo están haciendo. Y estamos hablando de la iglesia incipiente. Estamos hablando de los principios de la iglesia en Roma. Y ya había antisemitismo. El antisemitismo ha existido desde que el pueblo de Israel existe. Más de una vez lo han tratado de exterminar. En el pasado, antes de Cristo, y en el pasado, después de Cristo, y va a volver a ocurrir. Pablo le dice entonces a la iglesia incipiente en Roma, a los gentiles y a nosotros, si te jactas, o sea, si te crees mucho, ponte algo en la mente. Y ese algo es, perdón, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y ojo, aquí no está hablando de que la raíz sea Dios. ¿Se acuerdan quién es la raíz? Abraham, Isaac, Jacob. Si ellos son santos, entonces la rama, ¿cómo es? Santa. Si la primera masa es santa, entonces el resto de la masa, ¿cómo es? Santa. No te jactes, porque acuérdate que de ellos viene la bendición de la salvación. De no ser porque Dios los escogió a ellos, entonces Cristo no cumpliría con los requisitos para ser el redentor de nadie. Pero precisamente esa raíz es la que acredita al Señor Jesucristo. Este tema de ser el olivo, no ser el olivo, la masa, la raíz, las ramas y todo eso, se puede convertir en algo un poquito enredado si seguimos viendo incluso las genealogías. Pero algo muy importante aquí, lo que tenemos que entender es lo que dice Pablo, dice aquí en concreto, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Y por lo tanto, no debemos de ser arrogantes contra el pueblo de Israel. Es cierto, en la Biblia vemos una y otra vez que metieron la pata, otra vez, y Dios los sacaba, y otra vez. Pero por eso yo me atrevo a decir, recordemos, todos somos Israel. Dios nos saca, ¿y qué hacemos? Nos echamos otro clavado. Dios te saca del lodo otra vez, te limpia, te sacude, te lava, ya quedaste limpiecito. ¿Y qué haces? Otro clavadito. Gracias a Dios que Dios no le hace, sino que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Vamos entonces, por favor, y ojo también, esta parte, algo muy importante, esto también se puede traducir en desprecio o arrogancia contra aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Pues es que como no eres cristiano, no vales la pena, estás ciego, eres un tarugo. Y nos mostramos impacientes contra los que no creen lo mismo que nosotros. Pero esto no debe de ser así. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una pausa aquí.
¿Soy salvo o eres salvo, hermano, porque le cae súper bien a Dios? No, por gracia. Nada más porque Dios es infinitamente bueno. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Dónde queda el bien portado? No está. Porque es únicamente a través de la fe, en el Señor Jesucristo. Es únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Si tú no tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y pídele al Padre que te dé fe en el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién concede la salvación? Dios. Yo no decido ser salvo. Nadie te puede hacer salvo. Únicamente Dios decide quién va a ser salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria y la honra a Dios por nuestra salvación es solo de Dios. No la comparte con nadie. No la comparte ni con María, ni con la iglesia, ni con los apóstoles. La gloria es por tu salvación. Si no crees aún en el Señor Jesucristo, entonces ven a Él en arrepentimiento y fe. Y hermano, ¿vives tu vida que le honra y le da la gloria a Dios por tu salvación? Vamos a pensarlo. Gálatas 3:29. Ay, estoy en 2. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a regresar al tema. ¿Linaje de quién? De Abraham. Obviamente espiritual, porque yo no creo tener nada de judío. O quién sabe, ¿no? Dicen, se dispersa la genética, pero no. Levanta la mano aquel que es judío. No. Pero somos linaje de Abraham. Por fe, sí, espiritualmente hablando. ¿De acuerdo? Nosotros no somos la fuente de bendición, sino que somos injertados por el pacto de salvación. Siéntete agradecido por Dios porque agarraron una rama de ese arbustito y te injertan para que seas partícipe de la bendición. Nosotros no somos la fuente de la bendición. Vamos al versículo 19, Romanos 11:19. Dice así, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pues injertado. ¿Cómo se escucha? Hombre. Exacto. Las ramas fueron quitadas para ponerme a mí, ¿no? Puedo entonces creerme mucho. Este versículo confirma el hecho de que el pensamiento arrogante de los gentiles estaba presente. Vean lo que dice el versículo. Después de no te jactes contra las ramas, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Notemos que no son palabras que dice Pablo de sí mismo, sino son palabras que probablemente Pablo escuchó, por eso dice, dirás. ¿Quién aquí puede decir que fue salvado por el Señor Jesucristo por mérito propio? Nadie. Nadie. Y Pablo responde a esta pregunta con una recomendación de vida para el cristiano fiel y verdadero. Pongamos mucha atención a lo que sigue, hermanos, ahí en el versículo 20. Bien. Hay una mejor traducción de bien, que es cierto, es correcto, muy cierto. Porque al final de cuentas, si leemos lo que dice el versículo 19, pues sí es cierto. Las ramas fueron quitadas para que yo fuera injertado. Sí, eso es correcto. Pero el argumento es correcto, pero está desviado y es incompleto. Si el judío o el gentil
o uno de nosotros dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, énfasis de tono de voz, se lo estoy agregando. Es un pensamiento correcto, o sea, sí, está bien, pero está desviado y está incompleto. Los judíos perdieron sus privilegios delante de Dios temporalmente por haber rechazado a Cristo como su Mesías. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Pero eso no nos hace ni superiores ni únicos. Una vez escuché a un cantante, que no voy a decir su nombre, pero muy famoso, y decir eso, es que eres único, especial, no había otro más a que Dios pudiera escoger. Ah, ¿cómo? No, si hay muchos otros, ¿cómo no? El problema es ponernos en una posición en la que decimos, y de verdad, obviamente es una exageración, pero parece que decimos, es que como soy bien guapo, bueno, si ven a Moni, pues, pero por muy hermosa que sea mi esposa, no, Dios no la escogió por eso, sino únicamente por gracia, nada más. Hombre, es que canto como canario, por eso me escogió Dios. No, porque la mejor voz del mundo no tiene nada en comparación con la glorificación que Dios escucha todo el tiempo para Él. ¿Se acuerdan de dónde venimos? El olivo silvestre. ¿Y qué es un olivo silvestre? Es una planta que a veces, así que tú digas, pero algunas ramas son retiradas y son injertadas para disfrutar de las bendiciones de Dios. Recuerda, somos el injerto. ¿Se acuerdan? ¿Y el injerto cómo es? Débil. El injerto no sobrevive sin la planta madura, sin la planta fuerte. Recuérdalo, somos el injerto, no la raíz. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿De quién está hablando aquí? Los judíos. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quiénes desobedecieron? Los judíos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Ahora quiero que se quede tantito ese pasaje ahí, que lo vean. ¿Sí se ve? Sí. Quiero que vean la lista. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahí está. Pero ¿por qué no pudieron entrar? ¿Está hasta abajo? Por causa de su incredulidad. O sea, el pueblo judío, las ramas desgajadas no son desgajadas, son por desobedientes, por no incumplir, sino por incrédulos. ¿Les suena familiar? Bueno, estamos hablando de judíos, ¿verdad? Los judíos. Ahora vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de los gentiles. Acompáñenme por favor a Juan 3, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así, Juan 3, 16 al 18, porque, obvio, el 16 todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay! Está hablando de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Denme el avión aunque sea. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos vino a salvar, hombre. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué se condena a un gentil? ¿Por qué dice ahí?
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué se condenan los gentiles? Por incrédulos. Hombre, pero su pecado, sus cosas. Sí, ok, sí. Pero esa no es la causa de que una persona se condene al infierno. Es su incredulidad. ¿Y por qué se condenan los judíos? Por incredulidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? En realidad ninguna. Delante de Dios, la salvación ha sido y seguirá siendo por fe. ¿Y quién se pierde? El que no cree. Punto. ¿Cuál es la causa de la perdición? ¿Ya lo vimos de un judío? La incredulidad. Por eso dice ahí en el versículo 20, por tu fe estás en pie. Solo por la fe en Cristo es que puede ser un injerto. Fíjense en eso. Los gentiles representan el olivo silvestre, chiquitito, que no tiene chiste, que no da grandes frutos, etc. Pero por fe, entonces te sacan de ahí y te injertan en un árbol maduro para que des fruto. ¿Sí? Porque por eso, únicamente entendiendo que somos injertos, el concepto de lo que significa injerto nos va a llevar al entendimiento de lo que es ser hijo de Dios. Obvio, no tienes que creer que eres injerto para ser hijo de Dios. En lo que tienes que creer es en el Señor Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo herejías. El punto aquí es que tenemos que entender precisamente el concepto de injerto para entender lo que es ser realmente hijo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo tuvo que hacer Dios, inclusive hasta sacarte y ponerte en el árbol maduro. Porque si no, entonces no sales de ahí. ¿Cuál es la recomendación entonces que Pablo da contra la arrogancia? Vamos a volver al versículo 20. Teme. Teme. ¿Temes? Hijos de Dios, levanten la mano. ¿Temes? Bajen la mano, gracias. ¿Temes? ¿Temes a Dios? ¿Sí o no? ¿Temes a Dios? ¿De veras? Primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, por favor, acompáñenme. Capítulo 2. No, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Primera a los Corintios 10, 12, dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow, es una declaración fuerte. Por lo general, cuando crees que todo está bien en tu vida espiritual, aguas. Algo está mal. El que piense que está bien, mire, ¿qué cosa? Que no caiga. Y esto después cuando viene una lista de amonestaciones contra la idolatría y amonestaciones contra el comportamiento, como no murmuren, no forniquen como otros, refiriéndose en el ámbito físico y espiritual. Los israelitas desarrollaban, fíjense en esto, con mucha facilidad un sentido de autocomplacencia. Estoy bien con Dios. No importa qué pase, no importa qué me digan, yo estoy bien con Dios. ¿Les suena familiar? ¿Podrá ser que esos pensamientos también estén de pura casualidad en la iglesia? Yo estoy bien, no importa lo que diga la Biblia, yo estoy bien. Soy hijo de Dios, aunque no se me note. Soy hijo de Dios. Vemos esta lista de pecados que cometió Israel y también la iglesia puede hacerlo. La lista que les comenté. Teme. Esa es la recomendación que da Pablo. Teme. Si eres arrogante, teme. Bájate de tu nube. Teme. Vamos por favor ahora ahí a Segunda a los Corintios. Vamos a Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Ujú. Nuevamente, podemos darnos cuenta con facilidad si tengo mi fe puesta en Jesucristo auténticamente o no. ¿Sí sabías eso? Te puedes dar cuenta si tienes fe en el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿soy salvo? Pues si me porto así, hablo así, ¿soy salvo? Sí puedes saber. Y esto que lo que vamos a leer es plenamente conocido por todos. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23. ¿Cómo puedes saber si eres cristiano o no de verdad? Por el fruto que das. Acuérdate, eres sacado para ser injertado, y cuando eres injertado, entonces, ¿qué das? Fruto. El fruto de aquel chiquito, enquencle, sin chiste. Pero cuando te pasan al olivar fuerte, entonces, ¿qué das? Unas aceitunotas. Uh-huh. Fruto, eso es lo que denota si tienes fe en el Señor Jesucristo. Tu comportamiento. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay castigo. No, pero no tengo todas. No dije que todas, pero por lo menos uno. Si eres hijo de Dios, por lo menos uno. Examínate, como vimos en los pasajes, examínate a ti mismo. Uh-huh. Si tu comportamiento es opuesto a esta lista, no te engañes. No te engañes. Mejor arrepiéntete y ven a Cristo. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debes temer? ¿Por qué Pablo da esta recomendación? Teme. Versículo 21, ahí en Romanos 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No te engañes, no caigas en el error de pensar que Dios no castiga la apostasía en la iglesia. No caigas en el error que Dios no castiga la arrogancia en la vida del que se dice cristiano. No te engañes. El Señor ha castigado y seguirá castigando la apostasía de su pueblo y por lo tanto también de la iglesia. Amigo, no pienses que esto no te habla a ti. No seas arrogante y no pienses que no recibirás castigo por rechazar el Evangelio. No hay obra, creencia o dirección aparte de Cristo que te salve de la perdición eterna. No hay nada aparte de esto. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe y sin las obras de la ley. Sin ningún tipo de obra, solamente justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque es por ti que estamos aquí. Es por ti, Señor, que somos injertados. Es por ti, Señor, que damos fruto. Es por ti, Padre, que fuimos sacados de ese olivar silvestre y fuimos injertados en el grande, Señor. Sabemos también que el pueblo de Israel ha sido desgajado, pero siempre hay un remanente fiel. Solo algunas ramas han sido desgajadas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido ser injertados, porque por eso es que somos parte de tu pueblo. Por fe en el Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Gracias, Padre, por esto. Y si hay alguien que aún no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, te ruego, Señor, te ruego por ellos, que tú permitas que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice, hermanos.